¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de CNN Invita. Si ustedes recuerdan, la semana pasada tuvimos en esta mesa a los autores de aquel libro que se llama El Otro Modelo, una mirada crítica respecto al modelo económico actual y desde el punto de vista de ellos probablemente muy cambiable para futuro, y nosotros quisimos traer precisamente a la contraparte. Queremos traer aquí y conversar con algunas personas que defienden el modelo económico actual que ha regido por nuestro país durante ya más de 20 años. Está con nosotros la historiadora Patricia Arencillo Clavel. ¿Cómo está usted? Hola, Gustavo. Un gustazo estar aquí contigo. Muchas gracias. También el prosecretario de la UDI, Jaime Belolio. ¿Cómo está? Hola, Gustavo. Un gusto estar por acá. Y el ex ministro de Hacienda también, Rolf Rüders. ¿Cómo está, señor Rüders? Muy bien, gracias. Bueno, algunos de ustedes vieron el programa precisamente de la semana pasada y, sí, claro. Y estábamos hablando es que antes... Todos los programas son buenos, Gustavo. Le agradezco, Patricia, por el cumplido. Pero me imagino que se dieron cuenta de que efectivamente el libro que proponían estos 5 autores no era un libro fundacional ni operativo, tal como lo fue en su momento El Ladrillo, bajo el punto de vista ideológico, económico de Milton Friedman, ¿no? Bueno, no sé, Rolf, yo creo que tú... Lo que pasa es que efectivamente El Ladrillo resultó ser un libro fundacional, en realidad ni siquiera era libro, en su origen una especie de programa que se preparó para cualquier gobierno que pudiera... Y varias personas trabajaron en distintos escritos en distintos lugares. En distintos lugares y qué sé yo, ¿verdad? Y la idea era más bien tener algo listo si es que, ¿verdad?, el gobierno de Allende se caía, digamos, y se reemplazaba por otro, ¿verdad? Y no fue hecho, en realidad, El Ladrillo no fue hecho para el régimen militar. Después resultó ser así, pero las personas que hicieron El Ladrillo no lo hicieron para el régimen militar. Tan cierto es, Rolf, que el que llevó, digamos, la batuta ahí, que era Sergio Castro, no sabía para qué él y todos los demás no sabían para qué estaban escribiendo el libro, porque ese era un secreto, bueno, un secreto que se ha develado posteriormente, entre el almirante Merino y Roberto Kelly y Emilio Sanfuentes, que fueron los coordinadores. En un momento estábamos en octubre del año 72, en pleno paro de octubre, y cuando un grupo de civiles van donde Merino y le dicen: yo creo que es necesario ya que este gobierno no va para más, el caos económico, social, político es indesmentible, ¿qué podemos hacer? Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que movilizarse. Entonces, ya en el 72 fueron a hablar 72, y Merino le contestó: bueno, ¿y qué hacemos? De decir, ya nos tomamos el gobierno, ¿y qué hacemos? Y frente a eso, Roberto Kelly, que es el hombre clave, le dice: bueno, no se preocupen, nosotros vamos a preparar un programa económico. Y es ahí lo que pasa donde surge. Lo que pasa es que ya estaban reuniéndose, ¿verdad? Los Chicago Boys estaban reuniendo separadamente, qué sé yo, y en eso, ¿verdad?, se produce esa conversación de Kelly con Merino, ¿verdad? Y entonces Merino en el fondo le encarga a Kelly, pero en secreto. La gente que estaba trabajando en El Ladrillo no sabía que estaban preparando un programa para... Pero sin duda fue bastante más fácil poder llevar a cabo este modelo económico, considerando que no tenía que pasar ni por Congreso, ni por diputados. Es mucho más difícil, porque había un gobierno militar. Lo primero es que de hecho, el mismo Milton Friedman, de quien se acusa, además de cuestiones que obviamente no tuvo absolutamente nada que ver, escribió en un libro, y a mí me tocó hacer la traducción, así que bueno, este es el libro, después se lo podemos regalar, digamos, a quien lo quiera, que él dice lo siguiente: el real milagro de Chile no es cuán bien le ha ido económicamente, el verdadero milagro es que una junta militar haya querido ir contra sus principios e instaurar un libre mercado diseñado por seguidores de dichas ideas. Y los resultados fueron espectaculares. Y ahí empieza él a decir cuáles de esas recetas en el fondo fueron funcionando. Yo creo que una diferencia fundamental con lo que dice el libro del nuevo modelo es que ellos creen más bien en una arquitectura social, en que todo puede ser resuelto por un grupo de iluminados, de burócratas, desde el Estado, desde las mesas, no tengo idea, de la moneda en este caso, y que pueden arreglar la sociedad. En cambio, lo que nosotros creemos es que no existe tal cosa como ese modelo, sino que son las personas en el ejercicio de su libertad las que van a naturalmente atender hacia ese progreso. Y eso es muy potente. Cuando en El Ladrillo lo que uno lee es que se hace un diagnóstico de la realidad,
te dicen, mira, están pasando estas cosas, y después cómo podemos solucionarlas, pero no es que haya una arquitectura social, porque eso no existe en el pensamiento de una persona que sigue el liberalismo clásico. Claro, es decir, es contrario a todo el pensamiento liberal. Justamente aquí Jaime te ha dado la respuesta correcta, digamos. Fue difícil porque las Fuerzas Armadas tienen un modelo, primero tienen una estructura de pensamiento estatista, son funcionarios del Estado, creen en el Estado, por lo tanto, que se haya logrado implementar este modelo fue una tarea de un convencimiento muy profundo de parte de sus actores, especialmente de Castro, de alguna manera Pablo Araona y muchos otros economistas. Yo creo que Rolf también en su momento, aunque fue ya más posterior, Fernando Lenis, que si bien no era Chicago, fue el primer ministro importante que lo implementó en el año 75. Entonces, hay una mentalidad estatista y hay un programa económico absolutamente nuevo, porque todavía ni siquiera este modelo se había implementado en Gran Bretaña, no había tenido el éxito que va a tener con la Thatcher, ni el éxito que va a tener, ¿no es cierto?, en Estados Unidos con Reagan. Esta es la primera vez que en Latinoamérica y en el mundo se implementa un modelo que en definitiva es tan exitoso que no solo dura los 15 años del gobierno militar, sino que se extiende 20 años de la concertación, y justamente hoy día está puesto a prueba, a mi juicio, con mucha legitimidad, digamos, porque obviamente que las cosas van cambiando, pero que obviamente para poder producir ese cambio de modelo habría que tener muy claro cómo era la economía chilena anteriormente. De hecho, Friedman viajó a Chile y se reunió precisamente con el general Pinochet en su oportunidad también para... presente en esa reunión. Exactamente, por eso. Sí. Él se reunió Pinochet se reunió con Friedman y escuchó a Friedman y luego le pidió, no dijo nada, ¿no? Y simplemente le pidió un escrito sobre las ideas que estaba recomendando Friedman. Pero quizás más importante, te fijas, es que en el momento en que Friedman se reúne con Pinochet ya había tomado la decisión de adoptar básicamente el ladrillo como su base de reformas del sistema económico chileno, ¿verdad? Entonces, no es, ¿verdad?, de que Friedman haya influido en Pinochet. Pinochet ya había tomado la decisión, y la decisión la tomó en base al ladrillo, que es un documento escrito por economistas chilenos, ¿verdad? Exactamente. Y con muy poca, la verdad, oye, es muy poca influencia de Milton Friedman. Pero precisamente había sido gestado por todas las críticas que venían de un gobierno precisamente muy estatal, donde pasaban todas las decisiones por el Estado, todas las funciones también por el Estado. Entonces, claramente también este libro da cuenta de que el Estado tiene que jugar un rol menor y darle la libertad. Claro, es como lo más fundamental, aunque aquí tenemos un economista, pero... Fíjate que yo creo que no me gusta la palabra menor, ¿te fijas? Porque el Estado en el Estado es subsidiario, claro, pero juega un rol muy importante en el sistema, muy importante en el sistema. Lo que pasa es que es un rol menos amplio, es un rol que interfiere, nos da, exacto, es subsidiario, interfiere menos, nos da en las acciones de cada labor productiva. Sí, pero quizás lo más importante, por ejemplo, yo creo que una de los puntos más esenciales, lo que se hizo el año 75. Lo primero que se hizo, libertad de precios. Existían, yo estudiaba y me reía un poco viendo la lista de precios en el diario oficial. Hot dog con mayonesa, 100 pesos. Hot dog con mayonesa y ketchup, 110. Y así sucesivamente, un listado de precios que se mantenía permanentemente. Lo que se hizo en el año 75 fue decir, señores, libertad de precios. Si usted quiere producir zapatos y los quiere vender a 200 pesos, a 500, a 1000, es un problema suyo. Usted tiene que competir, por lo tanto tiene que producir y producir bien. Entonces, es un cambio, a mi juicio, lo más importante de esta transformación estructural en la economía chilena es el cambio de mentalidad, que es el que estamos viendo hasta el día de hoy. Una cosa que yo creo que es súper importante si uno quiere entender el proceso que nosotros no llegamos a lo que dice Patti de un día para otro, ¿verdad? No llegamos a que el Estado fijara todos los precios y decidiera todas las producciones, qué sé yo, de un día para otro. Nosotros llegamos a eso a través de un proceso bastante largo
que empezó en realidad 80 años antes. ¿Te fijas? Y para entender por qué los militares optan por el ladrillo, hay que entender que nosotros tratamos antes de hacerle reformas al sistema que no estaba funcionando bien. Nosotros teníamos una economía mixta en los años 50 que no estaba funcionando bien. Entonces se proponen distintos programas, ¿no? La misión Klein-Sachs, por claro, viene la misión Klein-Sachs primero, ¿verdad? En la época de Ibáñez, ¿verdad? Después viene el intento de Jorge Alessandri. Bueno, quisieron trabajar dentro del programa de gobierno de Jorge Alessandri en el programa económico también. Bueno, no es que quisieran, ¿no? Déjame primero terminar la idea, luego entramos. Entonces, ¿verdad? Jorge Alessandri, después viene el programa de reformas de Frey, después viene la Unidad Popular. Bueno, y en vez de mejorar, cada vez íbamos de peor en el peor. Fíjate que en el año 1900 el PIB nuestro per cápita por persona era el 50% de aquel de Estados Unidos, el 50% de aquel de Estados Unidos. Y en ese momento, en el año 73, estábamos en el 22% del de Estados Unidos. O sea, nos iba mal y nos iba cada vez más mal. Se hicieron distintos intentos. Entonces los militares dijeron, bueno, ¿qué es lo que no hemos probado? Exactamente. ¿Qué es lo que no ¿Cuál hemos es el probado? verdadero nuevo modelo? Yo creo Claro. que esa es una cuestión importante, porque cuando algunos vienen con las recetas de como si fuera nuevo modelo, pero no son más que las antiguas y fracasadas ideas. Entonces, cuando dice Rolf que no puede ser que no haya Estado, sino que tiene que ser uno justo, uno que obviamente regula. Si nadie está diciendo acá de que tiene que haber ausencia total de una regulación, por supuesto que la tiene que haber, y es importante. Ahora, eso no significa que sea ni asfixiante ni totalizante, sino que tiene que ser en su justa medida. Y yo creo que parte de las transformaciones que se hicieron, sobre todo al principio de los 75, tenían que ver con algo que era muy dañino para las personas, que es la inflación. Sí, pero la autorregulación fue una de las cosas claves que ha hecho que se cuestione precisamente al modelo actual, ¿no? Bueno, la crisis del 83 yo creo que vino una gran regulación y autorregulación, y yo creo que ahora la mala regulación tiene costos, y en el fondo es saber que una regulación tiene costo, no regular también tiene ciertos costos. Entonces, en algunos ámbitos, obviamente, en la medida de que van cambiando las condiciones, tú tienes que introducir nuevas regulaciones o sacar nuevas regulaciones. El problema es que si el Estado se empieza a hacer cada vez más gordo, empieza a tener cada vez más regulaciones, terminas por que nadie entienda nada, nadie entienda esas regulaciones, o al revés, algunos se hagan expertos en cómo burlar esas regulaciones. O sea, a mí no me gustan los monopolios ni del Estado ni de los privados. Y obviamente, eso se van a atacar a través de distintas regulaciones. Entonces, el rol del Estado en una economía libre es fundamental. Puedo insertar ahí otra idea, que en Chile y en muchas partes del mundo en realidad se entiende neoliberalismo como una especie de liberalismo extremo, ¿verdad? Y es exactamente lo contrario. En los años 30 se reúnen una serie de economistas, principalmente alemanes, pero también algunos franceses, qué sé yo, con economistas americanos preocupados porque a raíz precisamente de los defectos de un esquema liberal extremo, ¿verdad?, se estaba yendo en Europa, se tendía a ir en Europa hacia un sistema de economía centralizada en extremo. Entonces se reúnen esto y dicen, bueno, lo que hay que hacer es buscar algo de centro, algo que combine las ventajas de la economía libre con la ventaja, ¿verdad?, de la regulación del Estado. Y ese es el modelo neoliberal. Y entonces el modelo neoliberal norteamericana no hizo crisis este modelo neoliberal, señor Luis, en la crisis norteamericana del año 2009 no hizo crisis Yo pienso que no. Porque no estaba, yo creo no era el modelo liberal. La economía americana no está en crisis, pues, sufrió una pequeña caída del PIB y se ha demorado en salir, es cierto, ¿verdad? Porque precisamente por muchas de las regulaciones, no en el ámbito financiero, en que a lo mejor sí faltaba alguna regulación, pero en otros ámbitos, ¿verdad?, la economía no estaba funcionando bien. Muy corto, te lo quiero preguntar también, porque la gente tiene la percepción de que precisamente este modelo lo que finalmente se traduce en la típica misión que se tiene respecto a él y que mucha gente tiene, que es la política del chorreo. Que justamente quizás lo que quería acotar iba a eso. Fíjate que los grandes adversarios del modelo económico chileno en su primer momento fueron los empresarios. Los empresarios estaban acostumbrados
a que el Estado le fijara los precios, que tuvieran una ganancia determinada y que no hubiera competencia. Resulta que se instaura el modelo en un proceso obviamente largo y resulta que esos empresarios empiezan a darse cuenta de las ventajas que tiene competir, pero también de las desventajas que tiene si es que hacen mal su trabajo. Entonces tienen que empezar a competir porque hay una apertura a productos extranjeros que empiezan a llegar a Chile y tienen que competir con las industrias. Yo creo que las textiles fueron las que más sufrieron en un primer momento, pero a lo que voy es que gracias a esa competencia, la que se gestó, digamos, con esta economía de libre mercado, las industrias chilenas pudieron, las buenas, las que valían la pena, pudieron sobrevivir. Y lo mal que pasa hoy día y que es contrario al sistema, al modelo que yo al menos defiendo, es justamente el monopolio. En la medida en que no hay competencia, en que hay monopolio, tenemos un problema con el sistema económico. Entonces no hay ningún liberal, ninguna persona que avale el modelo económico liberal, que no crea en la necesidad de la competencia que esté en contra de los monopolios. Fíjate que ahí puedes entrar al cuento del que pasó con Alessandri, con Jorge Alessandri, Sergio de Castro y Pierre Lehmann, ¿no? Nos vemos a la última comercial, señor Luis. No se mueva, por cierto, a la pantalla de CNN Chile. Ya volvemos aquí con CNN Invita y nuestros invitados hablando precisamente sobre el modelo económico actual. Ya volvemos. Con Rolf Lewis, Jaime Belolio y con Patricia Arancibia Clavel. Pregunta para los tres. Bueno, aprovecho que te tengo al lado, Pati, va a hacerte la tiro a ti. Sin duda alguna, hoy día está siendo cuestionado. Tú mismo lo planteaste también al momento del inicio del programa. Y es claramente también porque hoy día se han visto muy acentuadas las brechas de desigualdad en este país. Esto es producto, ciertamente, de este modelo económico que tiene que mejorarse, tiene que readecuarse. Es justamente lo contrario. Yo te diría que, bueno, el tema de la pobreza es un tema que marca la historia de Chile y Rolf, que ha estudiado este tema a nivel económico, lo puede ratificar en un minuto más. La pobreza es un tema muy fuerte en Chile en el siglo XX, para qué decir, y justamente cuando se ha producido el gran vuelco, donde hay la primera preocupación, el primero que hizo el mapa de la extrema pobreza en Chile para focalizar el tema fue el gobierno militar, en Odeplan. Fue el primero en el año 74 y creo, si mal no recuerdo, que fue Kass el que lo hizo. Con Sergio Molina. Con Sergio Molina. Es decir, la primera preocupación real, concreta, científica, entre comillas, del tema de la pobreza se da en el gobierno militar. Y luego, la implementación en este proceso del modelo económico, justamente lo que hizo fue gestar a esta nueva clase media que hoy día la vemos, ¿no es cierto?, movilizándose, muchas de ellas en la calle, y que antes ni siquiera en el otro modelo no hubiera tenido ni siquiera la posibilidad de llegar a... Pero estos son productos de los cuestionamientos precisamente a este modelo económico. Sí, pero vamos avanzando. A ver, espérate, mira, te doy cifra. En el año 1850, la pobreza en Chile era el 95%. La pobreza en Chile era 90%. Y de ahí ha ido cayendo, y hoy día estamos en 14%, ¿no? ¿Verdad? Y con eso tenemos de los niveles más bajos de pobreza en América Latina. Me parece que solamente Argentina o Uruguay, no me acuerdo, uno de los dos, tiene algo menos de pobreza. Pero básicamente somos el país, ¿verdad? Ahora, entonces, en pobreza el modelo, como le llaman, ha sido tremendamente exitoso, ¿verdad? Por donde lo mires. Eso está claro. ¿Y entonces por qué los cuestionamientos? Entonces, lo que se le está cuestionando ahora no es la pobreza, lo que se le está cuestionando ahora es la desigualdad, que es una cosa totalmente distinta, ¿te fijas? Ahora, si tú miras la desigualdad del ingreso, efectivamente es bastante desigual, del ingreso, de lo que gana la gente. Pero si tú miras la desigualdad después de la acción del gobierno, la desigualdad es mucho menor. Entonces, nosotros estamos más o menos en términos de distribución del ingreso hoy día en la mitad de América Latina. Hay países más desiguales, hay países menos desiguales. Pero eso antes de la acción del Estado. Después de la acción del Estado, nosotros estamos entre los países que tienen la mejor distribución del gasto. Yo creo que aquí pasa algo. Yo creo que en el contexto internacional hay muchas personas que les gusta pegarle mucho a Chile y al modelo chileno por una cuestión particular, que es que ha sido muy exitoso. ¿Por qué? Chile hoy día es el país que está número 1 en desarrollo humano y es el primero, el 1 en América Latina.
Entonces uno mira los ejemplos de países que no están muy lejos de nosotros, como Argentina, que el año 1906, 1910 era uno de los 6 países más ricos del mundo y que el año 2000 tuvo el 50% de su población bajo la línea de pobreza. Y hoy día es un sistema que obviamente está lleno de privilegios. No hay ningún sistema que mantenga más privilegios que un sistema socialista, que un sistema donde el Estado es el que avasalla todo. Entonces, nuestro sistema, como decía Rolf, ha significado obviamente la reducción de la pobreza de manera sistemática. Y gracias también obviamente a políticas de largo plazo, que partieron en los años 70 y continuaron también durante los 90, y eso es algo que obviamente hay que agradecer. A mí me pasa muchas veces que voy a algunos foros y parece que soy más de la concentración de todos los que están en esos foros. Algunos se sienten avergonzados de lo que pasó en Chile entre el año 90 y el año 2010, como si fuese malo el que hubiésemos disminuido las tasas de pobreza, el que hubiésemos mejorado tanto el acceso a la educación. Obviamente nos quedan muchísimas cosas por hacer. En desigualdad, ese es uno de los temas. Y si uno mira las distintas generaciones, esa desigualdad se ha reducido. La desigualdad de mis abuelos era mucho más alta, equivalente hoy día a la de los países más desiguales del mundo, Bolivia. ¿Y por qué? Entre otras cosas, por la educación. Ahí había un promedio de 4 años de educación y la brecha de educación entre las personas más ricas y las personas más pobres era muy grande. La desigualdad de mis padres, que nacieron en los años 50, era un poco menor. ¿Por qué? Porque obviamente ya había más acceso a la educación, había más desarrollo humano. Y la desigualdad de mi generación, de quienes nacimos en el año 80, es similar a la de los países nórdicos. Y eso se ve, eso se nota. Se nota que hay un país que además es distinto al que vivieron mis abuelos y al que vivieron mis padres. Las oportunidades son distintas y es una sociedad mucho más líquida. Y eso es gracias, obviamente, en parte a lo que se ha hecho en estos últimos 30 años. Son distintas, sin duda alguna. Hay gente que tiene una oportunidad mucho más que la de los... Lo que digo con respecto a eso, en tema de oportunidades, por ejemplo... En el pasado, una persona que nacía en el 10% más pobre ni siquiera iba al colegio. Entonces, eso está totalmente erradicado en nuestro país. Obviamente tiene que hacerlo mucho más rápido. Esto es un avión que va subiendo y estamos en etapa de turbulencia. Quizás necesitamos bajar el avión, reparar las alas y las turbinas, pero no botar el avión. El tema de educación fue un tema fundamental en el ladrillo. De hecho, ahí se habló precisamente sobre la privatización. Ahí se habló sobre la educación. A ver, no es la privatización de la educación, es la ampliación de la cobertura por medio de un sistema, en vez de manejo estatal de los colegios, de un subsidio, digamos, nos da a los alumnos, nos da que no lo reciben. Y entregando la oportunidad a los privados también para por el concepto de libertad de enseñanza básica. De hecho, los privados siempre tuvieron un rol muy importante en la educación. Y existía el colegio subvencionado desde principios de siglo también. Yo quisiera volver al tema de la legitimidad que tiene el planteamiento de diversos modelos. Digamos, estamos en una sociedad democrática y de hecho, han salido 3 libros últimamente cuestionando precisamente. Y es muy importante, digamos, que se platee. Pero el tema aquí es que, perdón, yo soy historiadora, pero siento que lo que falta es conocimiento histórico. Es decir, si nosotros nos trasladamos al Chile del 70 o al Chile del 60 y analizamos el sistema económico existente que, como muy bien explicaba Rolf, venía de un proceso que fue llevando al estatismo extremo, nos damos cuenta lo que significó para Chile. Un caos total, que es absolutamente innegable, que no tiene que ver con una mirada ideológica, sino con una mirada de realidad. Entonces, y las movilizaciones sociales. Pero espérate, y lo técnico, estos iluminados de que hablaba Jaime, es decir, personas que son absolutamente teóricas, que están en su gabinete o en la universidad o en cualquier centro de estudio, pensando, digamos, un país desde arriba, sin darse cuenta que lo que importa es lo que las personas quieren consumir, lo que las personas quieren viajar, es decir, lo que la sociedad les está entregando para que libremente accedan. Las movilizaciones, entonces, que las movilizaciones sociales son justamente y esto es lo paradójico, es la paradoja de la modernidad. Es decir, yo me lo explico así, es decir, cómo una sociedad en un momento determinado ha logrado gestar una clase media emergente cada vez mayor, que obviamente quiere más, porque el ser humano, la naturaleza humana, siempre busca más. Pero, ¿quiere más o quiere lo justo? No, quiere más. Yo creo que la gente, la mayoría de los chilenos se ha dado cuenta de los beneficios del sistema para ellos. En términos económicos, están ganando más, ¿verdad? Pueden tener un estándar de vida muchísimo más alto que tenían antes. El consumo se ha multiplicado por 3 en los últimos 25 años. O sea, es brutal el mejoramiento, ¿verdad?, del estándar de vida del chileno. El promedio del chileno se da cuenta de eso. De acuerdo al Producto Interno Bruto, hoy día, señor Luis, por ejemplo, un sueldo mínimo de 210.000 pesos es justo para una familia.
Lo que pasa es que una familia probablemente... Considerando que se aprobó hoy día en la noche. Sí. Lo que pasa es que el salario mínimo es simplemente una especie de vara, ¿verdad?, que se da, pero es obvio que la mayoría de las familias no pueden vivir con 210.000 pesos, y tampoco lo pretende. El salario mínimo no pretende eso. Pero déjame volver un poco a la esencia. Yo creo que los chilenos se dan cuenta de eso. Los chilenos también valoran la libertad. Hoy día el chileno tiene una libertad para escoger que nunca la tuvo antes. Hoy día cualquier chileno puede optar, ¿verdad?, en su vida por su propia carrera con un grado de libertad que antes simplemente no lo podía hacer, estaba absoluto. Entonces había un cambio muy grande en todo eso, y yo creo que el chileno medio se da cuenta de eso, pero se han generado unas tremendas expectativas. Ahora, la libertad de escoger dentro de las posibilidades. Por ejemplo, en el tema educacional, no todos tienen la libertad, se pueden escoger, pero obviamente la accesibilidad es distinta. Es que espérate, porque cuando se habla de educación se mezcla todo, ¿te fijas? Entonces, las demostraciones básicamente los lideran los universitarios. ¿Verdad? Los primarios y secundarios también de vez en cuando participan, pero básicamente son los... Ahora, los primarios y secundarios tienen educación gratuita en Chile. Tu vía el sistema de voucher tienes básicamente educación gratuita. Entonces, el problema de la educación gratuita es de los universitarios. Y los universitarios, y ahí voy a ser políticamente incorrecto, los universitarios no debieran recibir educación gratuita porque ellos reciben el beneficio de la educación en mayores sueldos. Entonces, ¿verdad?, si yo estudio ingeniería, yo voy a ganar mucho más plata. Y es lógico que yo tenga que pagar. Ahora, que me den un crédito, si no tengo los recursos para financiar la educación. Pero lo lógico es que esa educación, ¿verdad?, la pague el universitario, no la pague la sociedad. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿por qué ese tipo de movimientos, los movimientos estudiantiles, le cambiaron precisamente la agenda a este gobierno, Jaime? Yo no creo que le hayan cambiado la agenda. Yo creo que este gobierno... claramente se la cambiaron. Pues, yo creo que las movilizaciones no estaban dentro de lo... Bueno, por supuesto, no estaban previstas por el gobierno. Lo que yo te digo que no cambiaron era que la educación es un eje muy importante. Lo que pasa es que este gobierno estaba haciendo una pega que yo creo que se retoma ahora, que es que si queremos invertir en igualdad de oportunidades, lo que hay que hacer no es invertir en la educación superior, sino que es invertir en la educación preescolar, porque es allí donde se producen esas diferencias. Entonces, como decía Rolf, efectivamente, quienes estudiamos en la universidad, hay algunos que te dicen, no, que en los 70 era gratis, entonces era muy buena. Oye, pero si el 70% de la gente, el 70% estaba afuera, o sea, no podía entrar ni siquiera a la universidad. Entonces, es absurdo decir de que ahí había mucha gente súper igualitario, cuando era solo una elite la que entraba. No hay ningún sistema más de elite que los sistemas estatistas, porque son ellos los que permiten a dedo decidir quién puede subir y quién no puede subir. Entonces, ¿tienen razón los jóvenes por haber estado reclamando en las calles? Yo creo que en parte sí tenían razón. ¿Sabe por qué? Porque a mí me tocó ser presidente de la FEUC el año 2003. Y en esa me tocó ir al Congreso a discutir sobre el crédito universitario. Existe una cosa que se llama el crédito solidario, que es una tasa del 2% y donde tú pagabas solamente una parte además de tu salario. Y además durante una cierta cantidad de tiempo, y si después, o si no, se te condonaba la deuda. Y solamente para las universidades del Consejo Rectores. Nosotros dijimos, ¿sabe qué? Esto es injusto. Discrimina a estudiantes como si fueran de primera y segunda categoría. Y los estudiantes de los CFT, de los IP, son quienes más lo necesitan. Y nosotros abogamos por un crédito con aval del Estado, que fuera contingente el ingreso y con tasa reducida. Y que además los jóvenes que vinieran del 40% más pobre tuvieran beca total. No solamente beca por el arancel nominal, que se llama, o el arancel de referencia, porque obviamente hay una brecha entre el arancel de referencia y el arancel real. Entonces, esos son los problemas que realmente le afectaban a muchos de esos jóvenes. Esa ley no se hizo completa, como nos habría gustado a nosotros, se hizo media, pero permitió que muchos jóvenes entraran a la universidad. Pero se les escondió información. Y nosotros les pedimos muchas veces que se les entregara información a esos jóvenes de, por ejemplo, cuántos años se demoraban en salir de sus carreras. Porque en teoría, quienes estudian Derecho se demoran 5 años. Pero ¿sabes qué? No se demoran 5 años, se demoran cerca de 8 años. Entonces, si un joven antes de estudiar Derecho supiera que realmente se demora 8 años, podría escoger entre Derecho y Medicina, quizá, que se demoran efectivamente los 7 años que dice que dura la carrera. Y así sucesivamente, con las tasas de empleabilidad, con las tasas de los salarios y otras cosas más. Entonces, ha faltado en la educación superior muchas cosas, pero yo creo que poner solamente el eje en el financiamiento es como ver un iceberg donde la punta del financiamiento, pero abajo... Perdona, más allá de la educación, porque a mí me gustaría volver a lo que dijo Jaime, a mi juicio muy bien, al comienzo del programa. A ver, es cómo se mira a nivel macro, digamos, este problema, porque hay una diferencia tan sustantiva entre el modelo
de libre mercado, que es el que le ha dado a Chile, digamos, el nivel en que está, le ha dado esa fuerza, con el otro modelo, digamos, que a lo largo de la historia ha mostrado también su fracaso, es decir, en mayor o en menor grado, viéndolo en muy macro, es decir, piensen ustedes que la caída del muro de Berlín se produjo, digamos, no se produjo por las armas ni por una guerra, se produjo porque justamente el sistema económico que sustentaba fue el derrumbe del modelo, y ahora nos quieren poner ahora... ¿Estas nuevas propuestas son las mismas, crees tú? No, obviamente que no, y ahí quería yo apuntar y decir lo siguiente: todo modelo nunca es estático, y eso yo creo que lo entendemos cualquier persona, es decir, pasan por épocas, y obviamente los modelos pueden mejorarse con el tiempo, porque van evolucionando y necesitan. Entonces, aquel que plantee que vamos a mantener un modelo tal cual se gestó en el año 75-80 está realmente muy mal, digamos. El modelo se va adecuando a una realidad, y obviamente este modelo se ha ido adecuando. Eso es el modelo. Como ex ministro de Hacienda, señor Luis, ¿qué es lo que debería ajustarse hoy día a este modelo actual? Bueno, mira, hay muchas cosas, pero una que a mí me parece absolutamente clara, y lo he dicho siempre, pueden ver mis columnas de hace 20 años y decía lo mismo: hay que gastar mucho más en educación preescolar, primaria, digamos, y secundaria. Y ahí, porque es imposible pretender, ¿verdad?, que con, no sé, 90.000 pesos, no sé cuánto es el subsidio actualmente, tú puedas dar la misma calidad de educación de un colegio particular, ¿verdad?, que cuesta 500.000 pesos. ¿Por qué no hay que gastar más plata? ¿Por qué no se gastó más plata? Mira, no me preguntes a mí, porque yo he tratado, digamos, por todos los medios de lograr convencer a la gente que eso es lo que había que hacer. Porque no reditúa políticamente, porque cuando tú gastas en educación, estás en preescolar sobre todo, estás gastando para 15, 20 años más. Entonces, obviamente, políticamente eso no reditúa. Sin embargo, y perdón, esto es lo más incorrecto políticamente, pero debo decir que en el gobierno militar, justamente donde más se puso el foco fue, por ejemplo, en el tema de salud de niños, la mortalidad infantil, es decir, se centró en lo que daba el menos rédito de todo, pero era salvar vidas humanas. Pero no se gastó suficiente plata en educación. No, de acuerdo, es decir, básica. No, yo comparto esa mirada. Otra cosa pero más. por eso no se gasta ahora. Mira, yo comparto plenamente eso. O sea, lo que hoy día pasa es que cuando la política se pone solamente a mirar el corto plazo, los problemas de largo plazo no se solucionan. Entonces, el tema de energía está hoy día judicializado. El tema de educación está hoy día entrampado. Los temas de salud hoy día los quieren patear. Porque son temas que no reditúan hoy, sino que son de largo aliento. Ahora, con respecto a lo que estábamos diciendo antes de ese modelo, yo creo que el único modelo que comprobadamente ha fracasado es el modelo totalizante. De hecho, no se conocen historias de personas que se hayan querido escapar de Miami para irse a Cuba. En cambio, se conocen miles de personas que sí han tratado y han muerto en el intento de escaparse de Cuba en busca de la libertad. Y el tema de educación que estábamos conversando recién, lo que sí necesitamos es más dignidad. Y esa dignidad no se da solamente con más plata, sino que ocurre al interior de la escuela, dignificando al profesor, por ejemplo, con el respeto entre los alumnos, el respeto entre el director y los profesores. Y eso nos falta mucho por avanzar todavía. Vamos a ir a una pausa. Eso es cultura, y es lo que falta en Chile. Vamos a seguir hablando, Patricia, vamos a seguir hablando con nuestros invitados aquí en CNN Invita. Luego de esta pausa ya volvemos, sigan la sintonía de CNN, ya volvemos. Seguimos en CNN Invita junto a nuestros invitados Patricia Arancibia Clavel, Jaime Belolio y Rolf Ludes. Usted, señor Ludes, me quería decir algo luego que... Me interesaba destacar que el ladrillo, ¿verdad?, que es como la pieza fundacional del modelo económico actual, es un escrito exclusivamente económico, ¿verdad?, y económico-social, pero no político, no tiene ni una palabra del sistema político. En cambio, el otro modelo, que es el que se pretende, ¿verdad?, que reemplace al modelo, es un libro que en su fundamento es de origen político, ¿verdad?, se refiere principalmente a los asuntos políticos. Y en materia económica no propone un cambio importante,
¿verdad? Ellos hablan de 3 ejes, que son las políticas macroeconómicas, las políticas de liberación del comercio internacional y de política industrial. Y dicen que en ese tercer elemento ellos son partidarios de una política industrial más activa. Pero la nacionalización, que yo no sé si es del otro modelo o de las movilizaciones, pero cuando veo yo que de repente aparecen carteles de que empecemos la nacionalización, sí, pero eso no lo propone, eso no lo propone el otro modelo. Eso no pasa en el libro. No, ciertamente hay propuestas mucho más radicales en la calle, digamos, pero no entre el grupo de intelectuales que yo creo que ese libro va a tener una influencia importante en el programa de la expresidenta Bachelet, ¿verdad? Casi todas las personas que componen, o sea, que escribieron el libro, hoy día participan del comando de Michelle Bachelet. Y a mí me parece súper bien y legítimo que estemos discutiendo además sobre el modelo, porque como te decía antes, yo creo que este es como un avión que estamos sufriendo turbulencias, así como la sufrieron todos los países que están desarrollados, y que a veces hace falta aterrizarlo, ver cuáles son las piezas que están malas, si hay que cambiar el motor o no, pero otra alternativa es, como proponen algunos, botar el avión. Y eso yo creo que sería un error tremendo. Entonces, la mirada de la política industrial selectiva, es decir, yo te digo desde el Estado dónde tú tienes que ir a invertir o no, es una política que en Europa algunos lo quieren hacer, pero también está fracasando. Lo mismo que llegar yo tengo ahí una pequeña diferencia con Rolf, porque yo veo que ellos sí tienen un interés de meterse en lo económico, cuando dicen de que hay que recoger lo público, y lo público está en todo. Entonces, en el fondo, para ellos lo político es lo económico es lo social, es todo lo mismo. Está todo mezclado y no se pueden sacar conclusiones ni si algunas cosas son mejores que otras, a menos de que sea todo normativo. Es decir, todo pasa por la política, sin duda alguna. Ellos te dicen eso, pero te dicen tampoco que no hay ningún análisis positivo. Yo creo que si hay algo que la Escuela de Chicago hizo bien en términos de la enseñanza de la economía, es que tú puedes hacer análisis positivo sobre las cosas que están sucediendo. Es decir, si yo subo el precio, va a pasar esta otra cosa. Ahora, obviamente hay una discusión de qué es lo justo. Y lo justo es obviamente una tesis normativa, que está bien que se elija en lo político, pero es como decirte, mira, dime a dónde tú quieres ir, y yo te voy a decir cómo hacerlo. El cómo hacerlo es una herramienta, y esa te la puede entregar el mercado, te la puede entregar la libre iniciativa, pero el dónde tú quieres ir es obviamente una discusión política en esencia. Cuando nosotros hicimos ese programa respecto al libro del otro modelo con los autores que estaban aquí presentes en esta misma mesa donde están ustedes, ese mismo día se había entregado un premio que ICARE le entregó por el premio de los 60 años al sistema económico chileno, y entre los que recibieron a la institucionalidad económica. Claro. Muy bien, lo dice usted. Y quienes recibieron ese premio precisamente fue el ministro de Hacienda y también un otro ex ministro de Hacienda que fue Alejandro Fox. Entonces, uno creería que efectivamente, este modelo finalmente, o esta institucionalidad económica, está siendo respaldada y fue llevada a cabo exitosamente por un grupo de la democracia cristiana, digamos. Eso está claro. Pero veamos instituciones como el Banco Central, por ejemplo. El Banco Central Autónomo es una institución. Pero eso es un espaldarazo es un espaldarazo de los interesados, de los empresarios. Es una realidad. Es que yo creo que es simplemente una realidad, y por eso ponía el ejemplo del Banco Central y la autonomía del Banco Central. Pero hacer un premio como un concepto. Pero nadie cuestiona eso. Es que justamente eso voy. Nadie cuestiona, digamos, que en 1989 se gesta una nueva institucionalidad para el Banco Central y que es autónomo del poder político. Por eso tienes razón tú, cuando se quiere mezclar lo político con lo económico podemos tener problemas serios. Pero en el fondo ese premio que tú señalas es un premio que no es solo de los empresarios, es una realidad, la realidad que el sistema económico que hoy día nos sustenta es un modelo que ha sido muy exitoso, que obviamente tiene falencias como todo modelo, y que lo que hay que hacer es irlo repensando y adecuando a la realidad actual. Y hay quienes se aprovecharon de este modelo y abusaron finalmente también de los consumidores. Pero obviamente, como en todas partes, digamos, como todos los modelos. Casos hemos tenido muchos. Hay varios, pero eso es que entonces hay unas falencias que hay que poner ojo. Pero no es culpa del modelo, es culpa de las personas. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Tú crees realmente que los estados no fallan? O sea, los gobiernos no fallan. O que las personas no fallan. Los gobiernos fallan. Por eso yo creo los gobiernos fallan todos los días. Usted mismo ha planteado que aquí están en permanente revisión. Claro, pero por eso también tiene que haber fallas en el sector privado. Fíjate, hay fallas en el sector privado, hay fallas en el gobierno, y lógicamente las personas de vez en cuando
cometen estafa o cometen fraude o cometen abuso o lo que sea. Y eso no, pero también lo cometen si son funcionarios de gobierno. Porque la gente tiene como una especie ven como en el Estado un Dios. El Estado lo veía, en la práctica. Bueno, yo espero que eso, pero fíjate en cuando pienso que todavía lo ven como un Dios. El gobierno falla. Y falla todos los días y a cada rato. ¿Y sabes por qué falla más? Yo diría que incluso los abusos son fallas de regulación. Los abusos son fallas de regulación. ¿Y quién regula? El Estado. ¿Y por qué el Estado falla? Pues ¿sabes por qué? Porque los funcionarios del Estado en el fondo no están cuidando su propio patrimonio, sino que el de todos. Por lo tanto, dejan las luces prendidas para irnos de lo más básico. Gastan y gastan y gastan porque no tienen ninguna conciencia, porque no es suyo. Sienten que no es suyo. Cuando tú estás en tu casa y tenés que pagar tu cuenta de gas o de luz, yo te aseguro que cuando te vas a dormir vas a apagar las luces y te vas a preocupar porque si no te va a salir una cuenta más cara. Y estoy poniendo un ejemplo burdo si ustedes quieren, pero es para decir y para señalar que los funcionarios del Estado, al igual como los funcionarios privados, tienen y cometen muchos errores y obviamente pueden cometer abusos aún peores incluso que el sector privado. Sí, del libro mismo del nuevo modelo, el otro modelo, perdón, que se me confunde con nueva mayoría, otro modelo, que ellos parten de una base de que los individuos somos seres egoístas y que no existe tal cosa como la sociedad en la lógica liberal. Y eso es absolutamente falso. De hecho, algunos van y miran solamente a Adam Smith y leen La riqueza de las naciones, pero se olvidan de que escribió otro libro antes, que se llama La teoría de los sentimientos morales. ¿Y qué es lo que dice Adam Smith ahí? Que es el creador, obviamente, o uno de los impulsores de esta manera de mirar la economía y de manera de mirar la sociedad. Te dice que, mira, las personas somos seres colaborativos, no nos necesitamos los unos a los otros. Y además tiene que existir ciertas bases éticas, fundantes, mínimas, para que funcione este modelo, este intercambio, como por ejemplo la buena fe, como por ejemplo la colaboración. Entonces, obviamente, si esas fallan, obviamente porque las personas cometemos errores, van a ocurrir abusos. Y tú tienes que hacer un sistema como tal que minimice esos abusos y que minimice a quienes sufren por esos abusos. Ahora, tampoco nos perdamos. Quienes más han sufrido por los abusos son los abusos del Estado. Y esos son mucho más grandes y mucho más profundos. Pero el concepto de la naturaleza humana que tiene la izquierda, entre comillas, es la de Hobbes, la del Leviatán. Digamos que justamente son las personas, no son capaces de poder organizarse sola, que tiene que venir este iluminado, papá, digamos, el Estado, el papito Estado que le viene a arreglar la situación. Ese es Hobbes, para decirlo en términos filosóficos, ya que tú sacaste a Schmitt. Y el mundo liberal, digamos, se basa en otra mirada, en la mirada de John Locke y de muchos otros pensadores que obviamente tienen como base fundamental la libertad del ser humano para poder elegir. Y de ahí se desprende otra cosa del libro, que es que yo comparto contigo, que tiene esa visión, en el fondo, los seres humanos somos seres malos. Entonces, ¿quién puede mejorar la sociedad y quién puede mejorar al ser humano? El Estado. Claro, pero el Estado gobernado por el iluminado. Entonces, por favor. Obviamente no es muy lógico, ¿no? ¿Verdad? Oye, sí. Fíjate que yo creo que, volviendo al origen de todo este programa, el término neoliberal es un muy mal término, ¿te fijas? Y yo creo que lo que hay que usar, yo creo que lo que hay que usar para la economía chilena, porque creo que realmente lo es el término economía social de mercado. Es economía social de mercado, en que lo que el Estado hace es trata de maximizar el bienestar social, dejando que los individuos, ¿verdad?, actúen libremente en todo lo que no sea contrario a esa maximización del bienestar social. Entonces, yo creo que hay que cambiar el nombre. Sí, si usáramos ese nombre, a lo mejor de economía social. Ese nombre se le ha tratado ahora último porque no, siempre fue economía social de mercado. Viene de muy antiguo. Claro. Lo que pasa es que los opositores o los contrarios a este modelo han querido usar un término peyorativo con el neoliberalismo, esta cosa nueva. Claro, entonces, y bueno, tú sabes que la izquierda en Chile tiene y en el mundo tiene una capacidad de meter, digamos, conceptos y de transmitirlo, pero fascinante, que ojalá se lo quisiera alguien de la centro derecha. La verdad que queda claro
Nuestra economía no es extrema, no es la idea esa del liberalismo extremo, no lo es. Tampoco es centralizado, sí, obviamente. Pero ¿no? lo que sí queda claro es que efectivamente las movilizaciones dan cuenta de lo contrario, que probablemente sí, efectivamente la gente siente de que han sido abusadas por este modelo. Puedo ser políticamente bien incorrecto, pero ojalá. Y lo digo porque yo lo leí en la prensa. La Camila, ¿cómo se llama? Vallejo, ¿verdad? En una entrevista que le hicieron en Brasil, ella dice de que para movilizar a los estudiantes tuvieron que pensar qué es lo que los podría motivar, y la motivación era eliminarles el costo de la educación universitaria. La educación universitaria, incluso en las universidades de matrícula menor, es mucha plata. Entonces es muy atractivo movilizarse para no tener que pagar esa matrícula. Y otra cosa, Gustavo, yo me acuerdo porque yo estaba haciendo clases en la universidad cuando partieron las movilizaciones estudiantiles, y tenían un petitorio, como lo llaman ellos, que era bastante cortito, y tenía que ver con el pase escolar, tenía que ver con el endeudamiento de muchos jóvenes, que tenían toda la razón también para reclamarlo, la calidad de la educación, y también porque querían evaluar a los profesores. Pero casualmente, poquito tiempo después de eso, de que esto tuvo eco en la sociedad, caminaban de la mano con Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, y desapareció la parte que decía que había que evaluar profesores. No obstante ello, el presidente de la República sí los aceptó una reunión con ellos, pero por supuesto, si eso está muy bien, legitimando, por cierto, la demanda. Y eso está muy bien, si había mucha gente que obviamente estaba sintonizando con eso. Y yo te lo digo como hijo de profesora, que yo sé que me está viendo más mi madre. Lo que los profesores hacen es una labor fundamental, pero por lo mismo es que tienen que ser evaluados. No por el CIMSE, tiene que ser evaluado por el trabajo que hacen. Y el trabajo que hacen como profesionales tiene que ser cuánto aprenden esos niños. Y eso significa dignificarlo. Entonces, partió esto con esas 4 cosas y después se terminó en otras tantas más. Entonces, no es cierto que las movilizaciones estudiantiles hayan sido un reclamo contra el modelo. Y cuando tú ves que hay personas que te reclaman contra las tarjetas de crédito, no es porque quieran quemar las tarjetas, es porque quieren usarlas. Cuando reclamábamos, muchos, contra las farmacias por la colusión, no era porque nunca más quisiéramos ir a comprar remedio, sino que hacerlo a precio justo. Entonces, no es un problema de que estén reclamando contra destruir el modelo y poner una bomba atómica, sino que es mejorar aquellas cosas que están funcionando mal y que necesitamos hacer Lo que sí queda claro, por ejemplo, señor Luis, usted no me lo quiso responder en su momento, que era que efectivamente hay una desigualdad muy grande en este país, y yo le preguntaba el ejemplo, hoy día se puede, vivir con 210.000 pesos. No, usted me hizo un no, pero lo que pasa es que porque claramente también lo que genera este modelo también es desigualdad, incluso hasta los salariales. El 90 emplean una casa. Pero el 99% de los hogares tiene ingresos muy superiores a los 210.000 pesos. Pues si tú crees que alguien puede vivir con 250.000 pesos o 210.000 pesos, es decir, estamos haciendo una fantasía, sabemos que no. ¿Y por qué se complica? Entonces, ¿cuál es el salario justo? Entonces, ¿por qué no nos preguntamos cuál es el salario justo? ¿Cómo calculamos el salario justo? El que te alcanza ¿para qué? Para las condiciones básicas de vida, ¿no es cierto? Y eso, ¿tú crees que da para 210.000 pesos? Obviamente que no. Pero ¿qué pasa? El país es como una casa, como tu hogar, donde tú tienes un presupuesto, porque si nuestro presupuesto del Estado fuera lo suficientemente generoso, obviamente sería maravilloso, pero ese presupuesto que nosotros le damos al Estado y esos impuestos que le damos al Estado corresponden justamente a nuestro trabajo. Entonces, este es un círculo tremendamente complejo e interesante. Entonces, venir a decir, ¿es justo 210.000 pesos? Obviamente que no es justo. ¿Pero qué es lo justo? ¿Es justo que el 10% de la población más rica de este país gane lo mismo que la... Es que sabes que para mí el tema nunca ha estado en que tú ganes, si tú ganas 5 millones de pesos y yo gano 1 millón de pesos, yo no tengo ningún problema que tú ganes 5 millones de pesos. Ojalá que los ganes. En una de esas son 10, no sé. Pero ese no es mi problema. Mi problema es que yo no tenga las condiciones para poder desarrollar mi trabajo y quedarme contenta con lo que yo gano. Si quiero ganar más, tengo que trabajar más, obviamente. Pero yo no me problemo si tú ganas 5, 10, 15, 20 o 30 más que yo. Ese no es el problema. A mí me gusta hacer una pregunta siempre. Si permitir que algunos ganen más, ¿verdad? Le mejora mucho la situación a la gente de bajo ingreso. ¿Vale la pena hacerlo? Yo supongo que la respuesta es sí, ¿te fijas? Y eso es lo que ha pasado en Chile, ¿te fijas? El alza
¿verdad?, del estándar de vida general ha sido posible porque también subieron los ingresos de las personas. Unos pocos tienen más, entonces finalmente... Pero déjame volver a repetirte, durante los últimos gobiernos, ¿verdad?, y ya estamos hablando de casi los últimos 30 años, algo así, durante los últimos gobiernos, la distribución del ingreso en Chile ha mejorado en el sentido de que las diferencias se han hecho menores. Y hay un libro muy bueno de Claudio Zapelli, ¿verdad?, que ilustra ese caso, ¿verdad?, y justo con el ejemplo que tú diste. Entonces, nosotros tenemos una distribución del ingreso que está mejorando, entre comillas, y al mismo tiempo hemos disminuido brutalmente la pobreza del 50% al 14%. Entonces, el modelo en eso ha sido extremadamente exitoso. Y déjame... Ahí, en los últimos, no sé, pero 40 años, algo así, de 100 países en desarrollo que podrían haber llegado a ser desarrollados, solamente 10 han logrado llegar a ser desarrollados. Y a todos se les produjo lo que se conoce como el síndrome de los $15,000, ¿te fijas? O la trampa de los Estados Unidos. Y nosotros estamos en eso, ¿verdad? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa, para poder llegar a ser desarrollado. Yo lo que quería decir es que la mejor manera de subir los salarios es a dos vías. La primera de ellas es que tengamos mejor educación y nuestros trabajadores sean más productivos. Y la segunda manera es que tengamos más empleos. Y eso lo saben hoy día los trabajadores de la construcción, lo saben los trabajadores de la minería, lo saben los trabajadores de la agricultura. Hoy día ellos tienen mejores salarios y se los pelean, los van a buscar. Yo vivo en Buin, yo sé cómo los van a buscar en un bucecito ahí para llevárselo a la minería por el doble del sueldo que ganan. Y eso hace muy bien, porque además se respetan mejor los derechos laborales. Y eso es parte de este modelo que tenemos que seguir impulsando. Ok, se me ha pasado volando el tiempo y yo les quiero agradecer a los tres que hayan estado conmigo conversando de este tema súper interesante que yo creo que va a haber por debate durante mucho tiempo, sobre todo que está ya entrando precisamente en la arena política este tipo de discusión. Así que le quiero agradecer a Patricia Arancibia Clavel, a Jaime Bañuelos y a don Rolf Lewis, que ha estado con nosotros hoy día en CNN Invita. Gracias a ti. Y a ustedes, por cierto, la sintonía también, que es en las pantallas de CNN Chile con nuestra programación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.